A ver, es curioso que al menos una de las reuniones entre exiliados y supuestos pequeños empresarios cubanos aquí ha despertado, al parecer, suspicacia de este lado, pero me da la impresión que también del lado de allá. Y además, se están dando explicaciones en ambas orillas. Tenemos aquí a Norge Rodríguez, director de Yucabay, uno de los periodistas más agudos y mejor enterados sobre el caso cubano, que a veces es difícil de leer, ¿no? Hay que saberlo leer entre líneas. Norge, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación siempre. Yo no me había metido en este tema, te soy sincero, porque involucra a algunas personas con las que no tengo deseos de debatir, ¿no? Pero lo primero y más importante para mí es dejar claro, y tú me dices si estoy equivocado, de que muchos de estos pequeños empresarios independientes que vinieron aquí no son tales. ¿Se podría hacer esa afirmación? Sí, claro. De hecho, hay investigaciones periodísticas que lo muestran, ¿no? Por ejemplo, hay un caso de este señor que se hizo famoso hace poco por en el Parlamento, pues criticar la situación del país y tal, que es el dueño de una de las MIPYMES que está ahí, se llama Dofleni, y en realidad es una MIPYME vinculada al régimen, o sea, le hace la página web a los ministerios. Había otra MIPYME también ahí que le hizo la página a los CDR en el tema de tecnología. O sea, son la mayoría MIPYMES vinculadas al régimen, a instituciones del régimen, y en algunos casos, como en el caso de dos MIPYMES que están vinculadas a Guillermo García Frías y a un entramado que termina en una tienda de venta online que se llama Supermarket 23. Esos son algunos ejemplos, ¿no? Pero se puede ampliar incluso. La mayoría son personas vinculadas al ver, régimen. este que estaba ahí es Oniel Díaz Castellano, me da la impresión. Oniel Díaz Castellano, no, este no, el jovencito. Por ahí teníamos un video de él. Empecemos por algo. Estudió en el ISRI. ¿Qué es el ISRI? El Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García. Estudió también en el Instituto de Comercio Exterior, lo saco de su propia... Y tuvo cargos también en organizaciones de esta, en la FEU, en la UJC o algo así. No, pero o sea, es alguien integrado a... El Instituto Superior de Relaciones Internacionales gradúa diplomáticos, agentes de la inteligencia. Totalmente. O sea, agentes de la una inteligencia. Escuela de agentes. No yo, Alcibíades Hidalgo, que fue viceministro primero de Relaciones Exteriores y embajador de Cuba ante las Naciones Unidas. Un día yo le pregunté, ¿cuántos de los miembros de esa embajada son agentes de la inteligencia? Bueno, el 60% son agentes de la inteligencia. Tienen que tener alguien que se encargue de las labores diplomáticas normales, pero es un servicio de la inteligencia y comercio exterior era una carrera seleccionada para militantes de la juventud, que pasaban 17.000 pruebas, etcétera, etcétera. ¿Tú me vas a decir que este señor no está vinculado al gobierno? No, está vinculado totalmente. De hecho, él ha aparecido en otros encuentros con Unión Europea. O sea, el objetivo detrás de todo esto, usando a estas personas conectadas con el régimen, es vender una idea de apertura económica en el país, cuando lo que se ha visto es que... Ahí yo creo, yo no sé si podemos subir el audio en eso que se estaba poniendo. Él está, fíjate, es un lenguaje medio, qué sé yo, pero al final la idea es que no es un embargo, es un bloqueo, porque bla, 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 es una reafirmación de no solo de la política cubana, sino de la terminología. Escuchemos, a ver. ¿Podemos? A ver. Que esto es un embargo y es difícil asumir que es una cuestión bilateral. Es un bloqueo, es un problema multilateral, es una política dañina, es un crimen. Sí, esto fue una serie que hicieron con algunos de estos supuestos emprendedores, una campaña que incluso la compartió el MINREX en contra de las sanciones, ¿no? O sea, utilizaron... El tema es que recuerda que estas leyes que tienen que ver con el embargo excluyen en algún punto si... O sea, una de las cosas que tiene es que si se demuestra que hay una persona que tiene un negocio genuinamente privado, o sea, estamos hablando de año 96, 92, cuando se aprueban estas dos leyes, que en Cuba no existía eso,
pues podría haber excepciones. Entonces, a eso es lo que están apostando, pero han construido un supuesto sector privado. Esto lo han hecho también con organizaciones de la sociedad civil. O sea, ellos tienen organizaciones supuestamente son ONG. La FMC es una ONG, imagínate tú que... Y entonces, incluso hasta los CDR. hay uno de los empresarios, entre comillas, que de una de las MIPYMES que vino, que trabaja además en una de estas organizaciones pantalla del régimen, que hace poco recibieron 400.000 euros de la Unión Europea, del monto que dedica la Unión Europea para la sociedad civil, que nunca llega porque la Unión Europea exige que las organizaciones estén registradas en Cuba y el régimen no deja registrar. Por ejemplo, Cubales intentó acceder a esos fondos cuando Larissa Diversán estaba en Cuba y no pudo hacerlo. Nosotros tenemos un reportaje sobre eso, o sea, en el que entrevistamos a un funcionario de la Unión Europea en Cuba y no supo explicar. Dijo, bueno, no están registradas y nosotros tenemos como política que le damos dinero solamente. Bueno, yo voy a decir algo que a lo mejor hay gente que no le va a gustar, pero eso es una vieja estrategia de ellos. Cuando aquí hubo un dinero para organizaciones de oposición, y yo tuve la impresión, en algunos casos muy específicos, de organizaciones anticastristas que en realidad estaban creadas para que el dinero que se daba, parte del dinero para combatir el castrismo, llegara a manos del régimen, ¿no? Y a veces no eran organizaciones políticas, a veces eran organizaciones agropecuarias, de agricultores, etcétera, etcétera. No voy a hablar más para no caer en especificaciones, pero todo el mundo sabe bien de lo que estoy hablando, ¿no? No sé si la música me indica que debo irme a una pausa comercial o puedo seguir. Debo irme a un corte. Cuando regresemos, otro de estos personajes, el 11 de julio, sí, ¿no? Vamos a verlo, volvemos ya. Conversando con Jorge Rodríguez, director de Yucca Bay. Vamos directamente a otro personaje que da toda la impresión de estar completamente vinculado a Alfonso Larrea con el régimen y que no es un verdadero cuentapropista ni nada por el estilo. ¿Qué dijo durante las protestas del 11 de julio, no? E insultó incluso al alcalde Francis Suárez, ahí, ¿no? Porque parece que se hablaba de intervenir o no, ¿te acuerdas en ese momento? Y le dijo, bueno, hijo de puta, si estás pidiendo una intervención militar de los Estados Unidos, dijo, en Cuba, ahí otra mala palabra que está cortada, ya me imagino que ven en ella, no se equivoquen, los problemas de los cubanos los resolvemos los cubanos y los vamos a resolver, pero si una cosa así, por ahí es todo un discurso procastrista, etcétera, etcétera. Y este es otro personaje totalmente vinculado al régimen. Ahora lo curioso es, cuando ellos van a casa de un exiliado que el régimen castrista ha calificado siempre de terrorista, de repente ahí hay solo dos posibilidades. Alguien dio un libretazo sin pedir permiso y fue allí, o esto estaba planificado porque ha salido Granma a recordar que esa persona supuestamente es un terrorista y que es un enemigo, como decir, no vamos a permitir que esté. ¿Qué crees tú? ¿Que te dio un libretazo o que estaba planeado también? Yo no sé si estaba planeado, pero la reacción de ellos ha sido rara, ¿no? Porque, o sea, han mencionado todo sobre Santiago, pero no mencionan que vinieron unos emprendedores. O sea, normalmente cuando ellos intentan vincular a un activista, a un periodista independiente, con alguien del exilio que ellos pues consideran un enemigo, pues ponen la foto del... Sí, pero eso para desprestigiar a la persona. Alcántara lo hubieran puesto, ¿no? Pero en este caso no lo hacen. Y además, eso es una prueba de que esa gente son de ellos. Exacto, y además este señor después salió justificándose de que habían ido a ese lugar, pero que ellos no tenían nada que ver con política, pero el 12 de julio puso esto, o sea, no tienes que ver con política que tenga que ver con criticar al régimen, pero con esto que pusiste el 12 de julio sí, es un posicionamiento político, ¿no? Vamos a una pausa, gracias a Dios tenemos muchísimos comerciales, ¿no? Y hablar un poco del